las profundidades de los grandes salones del Vaticano, yace una tumba que permaneció intacta por casi 2000 años. Durante siglos, los historiadores solo podían imaginarse los secretos que guardaba. Lo que debería haber sido simplemente polvo y restos, resultó ser un descubrimiento impactante que nos conecta directamente con el mismísimo San Pedro, la legendaria piedra angular de la fe cristiana. Ahora, no solo vamos a explorar qué se encontró en esa tumba sellada, sino también toda la red de misterios, desapariciones y secretos ancestrales que la rodean. Vamos a darle. A mediados del siglo XX, una excavación secreta reveló algo que sacudiría los cimientos de la historia de la Iglesia: un enorme cementerio pagano enterrado muy abajo de los terrenos más sagrados del Vaticano. Los trabajadores tuvieron que andarse con muchísimo cuidado para no dañar los gigantescos cimientos de la basílica. Pero los descubrimientos que estaban haciendo eran demasiado importantes como para dejarlos pasar. Por siglos, la Iglesia había sostenido que los restos de San Pedro estaban enterrados bajo el gran altar de la basílica. Era un asunto de fe, respaldado por la tradición, pero sin pruebas físicas. Ahora, gracias a estas excavaciones, por fin había pruebas tangibles que examinar. Pero la evidencia venía con complicaciones que nadie se había esperado. En 1950, la revista Life compartió con el público, por primera vez, fotografías exclusivas de estos hallazgos. Las imágenes mostraban tumbas y cámaras funerarias antiguas, donde la historia pagana y la cristiana parecían mezclarse sin broncas. La cuidadosa excavación reveló qué tan entrelazada estaba la iglesia primitiva con el mundo romano que, supuestamente, estaba reemplazando. Uno de los descubrimientos más misteriosos estaba directamente ligado al propio San Pedro. La evidencia arqueológica sugería que, en efecto, sus huesos habían sido encontrados durante estas excavaciones. Pero el Vaticano se mantuvo sorprendentemente callado sobre los detalles específicos. La postura tan cautelosa de la Iglesia ante estas revelaciones solo alimentó más especulaciones sobre qué más podrían tener escondido en sus archivos. El sitio debajo de la Basílica de San Pedro es un poderoso recordatorio de los humildes comienzos del cristianismo y de cómo creció a partir de lo que quedaba de las antiguas tradiciones romanas. Es un choque fascinante entre fe e historia, que muestra cómo la nueva religión no simplemente reemplazó al viejo mundo, sino que surgió de su mero corazón. Pero la historia de lo que yace bajo el Vaticano va mucho más allá de los descubrimientos arqueológicos. También hay misterios modernos, incluyendo desapariciones y tumbas vacías que han desconcertado a los investigadores por décadas. En lo más profundo del Vaticano, ocurrió un momento histórico cuando fragmentos de hueso, que se cree pertenecen a San Pedro, fueron puestos en exhibición para los fieles. Durante siglos, el debate rodeó el lugar de descanso del apóstol bajo la Basílica de San Pedro, dejando a los peregrinos preguntándose si sus restos estaban realmente allí. La historia se remonta a la década de los 50, cuando los arqueólogos que trabajaban bajo el gran altar de la basílica descubrieron huesos que pertenecían a un hombre de unos 60 años del siglo I, lo que coincidía con las descripciones de la edad y muerte de San Pedro. El hallazgo inmediatamente generó controversia. Algunos lo aclamaron como una prueba. Otros lo descartaron por no ser concluyente. Aún así, el Vaticano apoyó firmemente la identificación. El Papa Pío XII anunció formalmente el descubrimiento, una declaración que se hizo solo después de años de estudio cuidadoso por parte de arqueólogos y expertos forenses. La noticia emocionó tanto a creyentes como a académicos, encendiendo una fascinación a nivel mundial. Excavaciones posteriores bajo la basílica revelaron una red de tumbas, algunas adornadas con imágenes paganas, otras marcadas con símbolos cristianos primitivos. Estos descubrimientos resaltaron los cambios culturales y religiosos de la antigua Roma, mostrando el ascenso gradual del cristianismo sobre las tradiciones más antiguas. La cuestión de la autenticidad atrajo la atención internacional. Los escépticos argumentaban que la evidencia era circunstancial, mientras que los que la apoyaban enfatizaban los convincentes vínculos históricos y espirituales. El debate académico persistió por décadas. Con el tiempo,
El Vaticano tomó una decisión audaz. Las reliquias serían exhibidas públicamente. Peregrinos viajaron de todas partes del mundo para pararse frente a lo que muchos creían que eran los mismísimos restos del apóstol que había caminado con Cristo. Más tarde, el Papa Francisco reforzó esta tradición de apertura. Antes de devolver las reliquias a su lugar de descanso, permitió que millones las vieran, subrayando la unión entre la fe y la historia. Su mensaje fue claro. Los cimientos del cristianismo no solo son espirituales, sino que también están arraigados en una historia tangible. Para muchos, presenciar la exhibición fue profundamente conmovedor. Creó un puente entre la iglesia primitiva y el presente, ofreciendo a los creyentes un vínculo directo con los orígenes de su fe y recordándoles que la historia es más que artefactos. Vive a través de los descubrimientos y las convicciones de cada generación. Aunque el hallazgo resolvió un misterio que había durado siglos, también planteó nuevas preguntas, algunas más inquietantes que las antiguas que respondió. Si crees que este video merece más atención, pícale al botón de hype justo abajo después de darle like. Cada hype ayuda a que este video se recomiende más seguido. Por décadas, uno de los misterios más persistentes ligados al Vaticano ha sido la desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, hija de un empleado del Vaticano. Vivía dentro de los muros de la propia ciudad del Vaticano. En lo que parecía un día de verano cualquiera, se desvaneció, desatando décadas de especulaciones que continúan hasta hoy. El caso atrajo atención inmediata por su mezcla de elementos. Una niña desaparecida, una institución poderosa y décadas de preguntas sin respuesta. A lo largo de los años, los investigadores siguieron pistas que vinculaban la desaparición con escándalos del Banco del Vaticano, el crimen organizado e incluso redes de espionaje de la Guerra Fría. Pero nunca apareció ninguna prueba concluyente. En 2019, el misterio dio un giro inesperado cuando una pista anónima dirigió a los investigadores al cementerio teutónico dentro de la ciudad del Vaticano. La críptica pista les decía que buscaran donde el ángel señala. La atención pronto se centró en 2 tumbas selladas pertenecientes a princesas del siglo XIX, despertando la esperanza de que pudieran contener algún rastro de Emanuela. La expectativa era enorme, mientras los oficiales se preparaban para abrir los sitios de entierro por primera vez en más de un siglo. Sin embargo, cuando abrieron las tumbas, los investigadores las encontraron vacías. No solo no había rastro de Emanuela, sino que incluso las princesas que se suponía estaban enterradas allí, habían desaparecido. Este sorprendente descubrimiento profundizó el misterio. El Vaticano explicó que las renovaciones a finales de 1800 o principios de 1900 podrían haber requerido la reubicación de los restos, pero tales explicaciones hicieron poco para satisfacer al público. El hecho de que estas tumbas hubieran permanecido selladas durante tanto tiempo solo alimentó las sospechas de que algo más oscuro podría haber ocurrido. Las tumbas vacías revivieron rumores y teorías de conspiración con nueva intensidad. No era la primera vez que pistas así resultaban decepcionantes. En 2012, los investigadores exhumaron los restos de un mafioso romano en otro cementerio, con la esperanza de un gran avance. Pero de nuevo, no encontraron nada conectado con Emanuela. Con otro callejón sin salida. La presión sobre los funcionarios del Vaticano para que ofrecieran transparencia aumentó. La familia Orlandi, que durante décadas ha buscado respuestas, se volvió aún más insistente en exigir la verdad. Si bien la investigación no ofreció ninguna conclusión, sí marcó un cambio notable. El Vaticano mostró una mayor disposición a abrir áreas selladas y revisar viejos misterios, ya sea por una búsqueda genuina de justicia o por el creciente escrutinio público. La desaparición de Emanuela Orlandi sigue siendo uno de los casos sin resolver más inquietantes ligados al Vaticano. En lugar de ofrecer claridad, las tumbas vacías solo añadieron otra capa a un enigma de décadas. Para su familia y para incontables observadores, la búsqueda de respuestas continúa. Una búsqueda que subraya cómo los secretos del Vaticano se extienden mucho más allá de esta tragedia moderna. Los archivos secretos del Vaticano han alimentado durante mucho tiempo
especulaciones sobre conspiraciones y verdades ocultas. En realidad, su importancia no radica en secretos sensacionalistas, sino en su papel como una de las colecciones históricas más grandes del mundo, con más de 100.000 registros preservados, algunos que datan del siglo VIII. Los archivos documentan siglos de historia mundial y europea, extendiéndose mucho más allá de los asuntos religiosos. Adentro hay decretos papales, cartas entre papas y monarcas, correspondencia diplomática y peticiones de gente común. Estos documentos registran tratados de paz, alianzas cambiantes y negociaciones que determinaron el destino de las naciones. Otros revelan dimensiones más personales de la historia, desde nobles solicitando anulaciones hasta plebeyos buscando ayuda, mostrando el papel de la Iglesia como líder espiritual y mediador político. Entre los materiales más fascinantes se encuentran los registros del siglo XIV de la Guerra de los 100 Años. Las cartas muestran los intentos fallidos del rey Felipe VI de Francia de organizar una nueva cruzada, mientras que otros documentos detallan rivalidades entre órdenes monásticas, destacando que incluso dentro de los espacios sagrados, los conflictos por la influencia eran feroces. Los archivos también arrojan luz sobre capítulos de la historia mal entendidos. El juicio de los caballeros templarios, por ejemplo, se conserva en un rollo de 60 metros que registra los cargos y procedimientos con un detalle notable. En lugar de ocultar el episodio, el Vaticano permite que los académicos lo estudien, mostrando cómo los archivos aclaran, en lugar de oscurecer, las controversias históricas. Igualmente valiosos son los registros de la vida cotidiana en la Europa medieval y renacentista. Licencias comerciales, disputas de tierras y correspondencia revelan cómo la Iglesia actuaba como reguladora del comercio, árbitro en disputas políticas y una fuerza estabilizadora en tiempos turbulentos. Este inmenso cuerpo de material pinta una imagen vívida de cómo la gente común navegaba la intersección de la fe, la política y la sociedad. Los esfuerzos en los últimos años para digitalizar partes de la colección han hecho que documentos selectos sean accesibles para investigadores de todo el mundo. Sin embargo, el enorme volumen significa que vastas áreas permanecen inexploradas, ofreciendo a los futuros historiadores la oportunidad de descubrir nuevas perspectivas sobre el pasado. Entre los innumerables documentos, ninguno genera más debate que los vinculados a la Segunda Guerra Mundial y al Papa Pío XII, cuyas acciones durante esa época siguen siendo objeto de un intenso escrutinio histórico. Y antes de que sigamos revelando este fascinante descubrimiento, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio futuro. No te olvides de compartirlo con tus amigos también. Ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial, una red de comunicación clandestina conectaba al Papa Pío XII con figuras dentro de la Alemania nazi. Archivos del Vaticano recién abiertos han expuesto esta correspondencia, planteando preguntas difíciles sobre el papel de la Iglesia durante uno de los periodos más oscuros de la historia. En 2020, el Vaticano concedió acceso a millones de documentos de la época de la guerra. Entre ellos se encontraba una carta fechada, el 14 de diciembre de 1942, del sacerdote jesuita alemán Lothar Koenig a Robert Leiber, el secretario privado del Papa Pío XII. La carta informaba con detalles escalofriantes que hasta 6.000 judíos y polacos estaban siendo gaseados diariamente en el campo de exterminio de Beurzek en la Polonia ocupada. Koenig, miembro de la resistencia católica, tenía información de primera mano sobre las atrocidades nazis. Si el Papa Pío XII leyó personalmente la carta sigue siendo incierto, pero su entrega a sus asesores más cercanos prueba que el Vaticano sabía sobre el exterminio sistemático mucho antes de que dicha información se hiciera pública. Esta evidencia no provino de la inteligencia aliada o de los periódicos, sino de sacerdotes católicos y miembros de la resistencia que arriesgaban sus vidas para documentar la verdad. El descubrimiento reavivó uno de los debates más divisivos en la historia moderna de la Iglesia. Los críticos argumentan que Pío XII no utilizó la autoridad moral del papado para condenar el Holocausto, señalando su silencio público mientras millones perecían.
Sus defensores replican que su diplomacia silenciosa y la red de conventos, monasterios y parroquias de la Iglesia salvaron a miles de judíos, y que un desafío abierto podría haber empeorado la persecución nazi. Los documentos resaltan la posición imposible que enfrentaron los líderes del Vaticano, equilibrando el deber moral con la realidad política, con decisiones que podrían afectar a millones en toda Europa. Algunos historiadores ahora interpretan la moderación de Pío XII como una estrategia deliberada destinada a preservar la capacidad de la Iglesia para proteger a las víctimas tras bambalinas. La controversia subraya la complejidad del liderazgo moral en tiempos de crisis. Una denuncia pública habría salvado más vidas o provocado represalias más duras. ¿Podría la diplomacia discreta lograr más que la protesta abierta? Los archivos recién disponibles muestran que las respuestas siguen siendo ambiguas, resistiendo juicios simplistas de heroísmo o fracaso. A medida que los académicos continúan analizando estos registros, está surgiendo una visión más matizada, una que complica tanto las críticas más duras como las defensas más fuertes del Papa Pío XII. Sus decisiones durante la guerra revelan un papado atrapado en una lucha ética donde cada camino conllevaba graves consecuencias. Dentro del Palacio del Vaticano se encuentran los apartamentos Borgia, 6 opulentas habitaciones que reflejan tanto la brillantez del Renacimiento como el oscuro legado de una de las familias papales más infames de la historia. Sellados durante siglos después de la muerte del Papa Alejandro VI, permanecieron ocultos tras puertas cerradas y en silencio hasta finales del siglo XIX. Los apartamentos están adornados con vibrantes frescos pintados por Pinturicchio y su taller, que representan santos, sibilas y escenas elaboradas. Estas obras no solo fueron triunfos artísticos, sino también un esfuerzo calculado de los Borgia para inmortalizar su poder y prestigio. Sin embargo, la belleza de estas habitaciones oculta una historia de intriga, traición y violencia. El Salón de las Sibilas, por ejemplo, está ligado al brutal asesinato en el año 1500 de Alfonso de Aragón, esposo de Lucrecia Borgia. Los relatos de la época acusan a su hermano, César, de orquestar el crimen para promover las ambiciones de la familia. Los serenos frescos en lo alto contrastan crudamente con el derramamiento de sangre que ocurrió debajo de ellos. Los apartamentos también fueron testigos de los últimos días de Alejandro VI. Su muerte, en 1503, estuvo envuelta en rumores de envenenamiento, aunque otros la atribuyen a una enfermedad durante un verano mortal en Roma, ya sea víctima de una conspiración o de las circunstancias. Su fallecimiento solo se sumó a la reputación de escándalo de los Borgia. Después de su muerte, la Iglesia se distanció del empañado nombre de la familia. Los apartamentos fueron cerrados y olvidados durante casi 4 siglos, hasta que el Papa León XIII ordenó su restauración en 1889. Lo que surgió no fue solo brillantez artística, sino también rastros del mundo violento que habitaron los Borgia, pasadizos ocultos, compartimentos secretos y refuerzos estructurales que hablaban de miedo, complots de asesinato y la constante lucha por la supervivencia. Hoy, las cámaras restauradas presentan una yuxtaposición sorprendente. Imágenes religiosas que celebran la virtud y la fe cubren paredes que una vez fueron testigos de ambición, traición y asesinato. Esta dualidad captura las contradicciones de la política papal del Renacimiento, donde la autoridad espiritual se entrelazaba con un poder despiadado. Los apartamentos Borgia siguen siendo un recordatorio de la voluntad del Vaticano de preservar incluso su historia más incómoda. Su apertura al público refleja un reconocimiento de que el pasado de la Iglesia incluye tanto magnificencia como escándalo. Los Borgia, con todo su arte e infamia, son inseparables de la historia del Vaticano. Sin embargo, no todos los secretos del Vaticano se encuentran escondidos en habitaciones selladas. Algunos están a la vista de todos, incluyendo un pasadizo que ha protegido a los papas en momentos de peligro. En el corazón de la ciudad del Vaticano se encuentra un corredor de ladrillo sin pretensiones que ha salvaguardado a los papas durante más de 7 siglos. El Passetto di Borgo, una pasarela elevada de 800 metros que une el Vaticano con el castillo de Sant'Angelo. Puede parecer modesto en apariencia,
pero su historia está llena de escapes dramáticos y decisiones de vida o muerte. Encargado en 1277 por el Papa Nicolás III. El Paceto era una necesidad práctica en una era en que los papas enfrentaban amenazas de familias rivales, ejércitos invasores y conspiraciones políticas. Ofrecía una ruta de escape segura que a menudo significaba la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Su uso más famoso ocurrió durante el saqueo de Roma en 1527, mientras las tropas del emperador Carlos V rompían las defensas de la ciudad, saqueando y masacrando a su paso. El Papa Clemente VII quedó atrapado dentro del Vaticano, con los soldados acercándose. Él y sus asesores más cercanos huyeron a través del pasaje cubierto, escapando al castillo de Sant'Angelo mientras el caos consumía la ciudad abajo. Su apresurada huida se convirtió en uno de los escapes papales más dramáticos de la historia. La estructura misma refleja el ingenio medieval. Gruesos muros de piedra protegían a los viajeros de los ataques, mientras que ventanas estrechas ofrecían vistas de la ciudad sin exponer a quienes estaban dentro, elevados sobre el nivel de la calle. El corredor era casi imposible de penetrar, dando a los defensores líneas de visión claras y un refugio seguro en tiempos de peligro. Hoy, caminar por el Paceto ofrece un vistazo al precario pasado del Vaticano. El contraste entre las bulliciosas calles modernas de Roma y las antiguas piedras bajo los pies subraya cómo este tranquilo corredor ha perdurado sin cambios mientras el mundo exterior se ha transformado. Más que una ruta de escape, el Paceto encarna la lucha del Vaticano por equilibrar la autoridad espiritual con la supervivencia política. Los papas no solo eran líderes religiosos, sino también jefes de Estado, vulnerables a la violencia de las alianzas cambiantes y las guerras. La mera existencia de tal estructura habla de las realidades volátiles de la política medieval y renacentista, cuando incluso el Papa necesitaba un camino oculto hacia la seguridad. Ahora, en gran parte simbólico, el Paceto sigue siendo un recordatorio de los peligros que alguna vez rodearon el poder papal. Su supervivencia cuenta una historia no solo de resiliencia arquitectónica, sino de hasta dónde llegó la Iglesia para preservar a sus líderes en tiempos de crisis. Sin embargo, el mundo oculto del Vaticano se extiende más allá de los corredores de escape. Debajo de las calles de Roma se encuentran antiguas cámaras funerarias que revelan los primeros capítulos de la historia del cristianismo. Bajo la antigua Vía Apia, a las afueras de Roma, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más importantes del cristianismo, las catacumbas de San Calixto, extendiéndose por kilómetros bajo tierra. Estos corredores albergan los restos de más de 500,000 de personas y preservan la historia de cómo vivieron, adoraron y soportaron la persecución los primeros cristianos. Las catacumbas comenzaron como una solución práctica. La ley romana prohibía los entierros dentro de las murallas de la ciudad, obligando a los residentes a enterrar a sus muertos fuera de ellas. Lo que comenzó como una necesidad se convirtió en una ciudad subterránea sagrada donde los creyentes, ricos y pobres por igual, descansaban lado a lado. Hileras de lóculi, o nichos funerarios, revestían las paredes, mientras que las familias más ricas construían tumbas más grandes y pequeñas capillas. Las catacumbas eran más que cementerios. Durante los períodos de persecución, los cristianos se reunían en cámaras más grandes para orar, celebrar la misa y fortalecer los lazos comunitarios. Símbolos tallados, grafitis y frescos en las paredes conservan algunas de las primeras expresiones de la fe cristiana. La evidencia arqueológica también muestra entierros judíos y paganos aquí, lo que refleja la diversidad religiosa de Roma y cómo las comunidades a veces compartían el espacio sagrado, incluso en la muerte. La tradición sostiene que varios de los primeros papas fueron enterrados en las catacumbas de San Calixto, convirtiéndolas en un importante lugar de peregrinación para los primeros cristianos. Para el siglo IV, después de que Constantino legalizara el cristianismo, se construyeron basílicas sobre el suelo para honrar a los mártires y acomodar a las crecientes multitudes de peregrinos. A medida que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a una religión de Estado, las catacumbas cayeron lentamente en desuso. Las reliquias de santos y papas se trasladaron a las iglesias de la ciudad para una mayor protección y, a principios de la Edad Media,
Muchas catacumbas fueron abandonadas. Redescubiertas en el siglo XVI, se convirtieron en ventanas invaluables al pasado. La arqueología moderna ha revelado conocimientos notables sobre la vida y la muerte de los primeros cristianos, sus prácticas funerarias, su resiliencia bajo la persecución y las formas en que equilibraron el secreto con la comunidad. Estas cámaras subterráneas dan testimonio de una fe que sobrevivió a pesar de inmensas presiones, ofreciendo continuidad entre las luchas de los primeros creyentes y el cristianismo moderno. Las catacumbas de San Calixto nos recuerdan que las raíces del cristianismo se encuentran profundas bajo Roma, donde la devoción y la esperanza persistieron en los tiempos más oscuros. Sin embargo, lo que yace debajo de la Basílica de San Pedro revela una relación aún más compleja entre la Iglesia y el mundo antiguo del que surgió. Debajo de los pisos de mármol de la Basílica de San Pedro, yace un pasado que revela los complejos lazos del cristianismo con las antiguas tradiciones romanas. Las excavaciones a mediados del siglo XX descubrieron más que rastros del posible entierro de San Pedro. Revelaron un vasto cementerio pagano, directamente debajo de los cimientos de la basílica. No eran tumbas ordinarias, sino elaborados mausoleos de la misma época en que se creía que Pedro vivió y murió en Roma. El sitio más sagrado del cristianismo fue construido literalmente sobre terrenos funerarios paganos, una yuxtaposición sorprendente que desafió suposiciones arraigadas. Los hallazgos mostraron que el cristianismo no reemplazó a la religión romana de un tajo, sino que emergió gradualmente desde dentro de ella. Mausoleos paganos decorados con dioses romanos se encontraban junto a tumbas marcadas con símbolos cristianos primitivos, monumentos de mármol. En honor a deidades, se encontraron junto a modestas tumbas cristianas. Uno de los descubrimientos más importantes fue un muro pintado de rojo cubierto de grafitis, algunos haciendo referencia al lugar de entierro de Pedro. Sin embargo, este marcador cristiano estaba rodeado de artefactos paganos, monedas y otros elementos no cristianos, lo que sugiere que las primeras prácticas cristianas evolucionaron en diálogo con las tradiciones romanas en lugar de en aislamiento. Cuando el Papa Pío XII anunció en 1950 que se habían encontrado los huesos de un hombre del siglo I debajo del altar papal, reconoció más que un entierro cristiano. El contexto incluía reliquias paganas y evidencia de una mezcla religiosa, apuntando a una relación matizada entre las fes. Las fotografías de la revista Life de las excavaciones capturaron esta complejidad de estatuas de dioses romanos junto a símbolos cristianos, cámaras paganas, reutilizadas más tarde para uso cristiano, y estilos artísticos que mezclaban tradiciones. La arqueología reveló que los primeros cristianos vivieron, trabajaron y fueron enterrados junto a sus vecinos paganos, compartiendo prácticas funerarias e iconografía. Estos hallazgos sugieren que el cristianismo no se extendió por una conquista total, sino por una adaptación y transformación gradual. Las raíces paganas debajo de San Pedro ilustran que la fuerza de la fe residía en su capacidad para absorber y remodelar las prácticas culturales en algo nuevo. Para los creyentes, este fundamento puede parecer inquietante, pero subraya la resiliencia y flexibilidad del cristianismo al interactuar con su entorno cultural. En lugar de rechazarlo, la fe finalmente remodeló el propio mundo romano. La disposición del Vaticano para estudiar y presentar estos hallazgos refleja un reconocimiento de que la historia es compleja. La coexistencia de elementos paganos y cristianos debajo de la Basílica de San Pedro cuenta una historia de evolución religiosa más convincente que una de simple reemplazo. Pero los lazos del Vaticano con las tradiciones antiguas no se limitan al pasado. Continúan a través de símbolos vivos, que todavía conectan la antigüedad y la Iglesia moderna. Dentro de la Basílica de San Pedro se encuentra uno de los símbolos más poderosos de renovación del Vaticano, la Puerta Santa. Durante la mayor parte de su existencia, la entrada permanece sellada con ladrillos y mortero, esperando su papel como una puerta hacia la transformación espiritual. La Puerta Santa encarna una de las promesas más profundas del cristianismo, la oportunidad de empezar de nuevo, dejando atrás los errores del pasado y entrando en una nueva relación con Dios. Cada 25 años, durante un jubileo o año santo,
La puerta se abre ceremonialmente, en un ritual que mezcla la tradición antigua con un profundo significado personal. La práctica se remonta al jubileo de 1500 bajo el Papa Alejandro VI. El ritual comienza con el Papa golpeando la puerta sellada con un martillo ceremonial, rompiendo el muro que la ha mantenido cerrada durante un cuarto de siglo. Detrás de ella se encuentran paneles de bronce creados en 1949 por Vico Consorti, cada una de las 16 secciones, ilustrando momentos en el viaje de la humanidad del pecado a la redención. Una vez abierta, la Puerta Santa se convierte en un pasaje sagrado para peregrinos de todo el mundo. Atravesarla representa un acto físico de arrepentimiento, perdón y renovación. Una conexión tangible con las palabras de Cristo en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Aunque normalmente se abre solo durante los años de jubileo programados, ha habido excepciones. El Papa Pío XI declaró un jubileo en 1933 por el 1900 aniversario de la crucifixión de Cristo, y el Papa Juan Pablo II la abrió de nuevo para un jubileo extraordinario, en 1983. Estos momentos enfatizaron que la invitación de la Iglesia a la gracia y la renovación puede extenderse más allá del ciclo habitual. Sobre la puerta, inscripciones de mármol registran cada apertura y cierre, creando una línea de tiempo visible de la historia papal y los momentos en que el Vaticano dio la bienvenida a los creyentes de la manera más amplia. El significado de la puerta no proviene de su uso constante, sino de sus largos periodos de silencio y anticipación. Cuando finalmente se abre, el acto lleva el peso de décadas de espera. Para muchos peregrinos, acercarse a la Puerta Santa es la culminación de una vida de fe. Pasar por su umbral se convierte en una de sus experiencias espirituales más significativas, vinculándolos a siglos de cristianos que buscaron la misma esperanza de perdón y transformación. Sin embargo, los tesoros del Vaticano se extienden mucho más allá de esta puerta simbólica, hacia habitaciones donde el arte del Renacimiento alcanzó algunas de las mayores obras maestras de la humanidad. Las estancias de Rafael, o stanze di Raffaello, se erigen como uno de los mayores logros artísticos del Vaticano, encargado a principios del 1500 por el Papa Julio II. A Rafael se le encomendó la tarea de transformar 4 cámaras en una gran declaración sobre el conocimiento humano, la sabiduría divina y la autoridad papal. Cada habitación tenía un tema distinto, formando un viaje a través del patrimonio intelectual y espiritual de la civilización. La primera, la estancia de la asignatura, explora la teología, la filosofía, la justicia y la poesía. Su pieza central, la Escuela de Atenas, retrata a los más grandes pensadores de la historia, reunidos en diálogo. Platón y Aristóteles están en el centro, mientras que las figuras circundantes representan las matemáticas, la ciencia y la filosofía. Rafael codificó significados ocultos. Aquí, el rostro de Platón está modelado a partir de Leonardo da Vinci, Heráclito a partir de Miguel Ángel, y un filósofo incluso lleva el propio rostro de Rafael, argumentando que los pensadores del Renacimiento eran herederos de la sabiduría clásica. La estancia de Heliodoro refleja el turbulento mundo político de Julio II. En la expulsión de Heliodoro del templo, el poder divino defiende los espacios sagrados, haciendo eco de la justificación del Papa para sus campañas militares. Estos frescos funcionaban tanto como arte como propaganda, reforzando la fuerza papal. La estancia del incendio del Borgo destaca las intervenciones papales milagrosas. Su escena central muestra al Papa León IV extinguiendo un incendio que amenazaba Roma, un símbolo de la protección papal sobre la ciudad. Para esta etapa, Rafael dependía en gran medida de su taller para completar los frescos, ya que sus otros encargos, incluidos los tapices de la Capilla Sixtina, exigían su atención. La cámara final, la Sala de Constantino, se completó después de la muerte de Rafael en 1520. Celebra la conversión de Constantino, su visión de la cruz y su papel en hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. Lo que une a las estancias de Rafael no es solo su arte, sino su ambición.
presentan una síntesis visual del aprendizaje clásico y la fe cristiana, la razón y la revelación. Cada detalle contribuye a esta declaración filosófica, reflejando la visión de la Roma renacentista de la Iglesia como guardiana de la tradición y patrona del conocimiento. Hoy, millones de personas pasan por estas habitaciones, a menudo sin darse cuenta de los mensajes más profundos que Rafael incrustó en ellas. Siguen siendo un pináculo del humanismo renacentista, donde el arte, la filosofía y la teología convergieron en una única visión de la verdad. Sin embargo, más allá de estas obras maestras intelectuales, se encuentra otro espacio, uno que fusiona el patrimonio antiguo con el significado moderno de una manera completamente diferente. Al salir de las estancias de Rafael, los visitantes entran al patio de la Piña, un espacio donde el Vaticano une los mundos antiguo y moderno. En su centro se encuentra una enorme piña de bronce, de casi 2 milenios de antigüedad. Alguna vez parte de una fuente romana en el campo de Marte. Simbolizaba la renovación y la vida eterna. Ideas que más tarde fueron adoptadas por el cristianismo. A su lado hay pavos reales de bronce de la villa del emperador Adriano, recordatorios de la herencia imperial de Roma y del papel del Vaticano en la preservación y transformación del mundo antiguo. Frente a ellos se encuentra la escultura moderna de Arnaldo Pomodoro, esfera dentro de esfera, su caparazón agrietado, que revela una esfera interior. Sirve como una metáfora del descubrimiento y las capas ocultas de la verdad, un símbolo apropiado para el propio Vaticano. Al igual que la obra de Pomodoro, el Vaticano revela su significado en capas, el cementerio pagano debajo de San Pedro, las tumbas vacías ligadas a Emanuela Orlandi, los archivos de guerra que complican los juicios sobre el Papa Pío XII y las obras maestras que codifican la teología en pintura y piedra. Cada descubrimiento profundiza en lugar de resolver los misterios, mostrando la historia como algo complejo, inacabado y, a menudo, inquietante. Las tumbas selladas y las excavaciones debajo de la basílica nos recuerdan que los orígenes del cristianismo fueron moldeados tanto por la fe como por el mundo romano circundante. La disposición del Vaticano para desenterrar tumbas, abrir archivos y enfrentar verdades difíciles demuestra un compromiso con la búsqueda de la comprensión por encima de la preservación de los mitos. En última instancia, la historia del Vaticano es la historia de la humanidad, una lucha con el poder, la fe, el arte y la moral. Sus secretos perduran porque nos recuerdan que el pasado nunca está resuelto, siempre esperando ser redescubierto y reinterpretado. Si has llegado hasta aquí, significa que de verdad te importa. No te detengas en el botón de like. Pícale también a ese hype. Solo toma unos segundos, pero ayuda a que este video llegue a mucha más gente. ¿Cuál de estos secretos del Vaticano te sorprendió más? Comparte tus ideas en los comentarios de abajo y déjame saber qué otros misterios históricos te gustaría que exploráramos. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.